Vamos, vamos Bolivia, vamos Bolivia. ¿Cómo se vive el fútbol en Bolivia? ¿Se vive igual que en Argentina? ¿Se vive igual a otros países de Latinoamérica? ¿Se vive igual a Europa? Listo, gaucho, ya entendieron. Te estarás preguntando qué onda el fútbol en Bolivia. Bueno, vamos a verlo. Bueno, no sé si recuerdan, el otro día hicimos una encuesta en la que les pregunté cómo creían que iba a llegar Bolivia al Mundial Qatar 2022. Y algunos me dijeron que Bolivia se iba a clasificar tranquilo, que eran un grupo de personas importante, pero mucho más importante eran los que me dijeron que Bolivia queda fuera seguro antes de entrar al Mundial. Y algunos me dijeron que también Bolivia iba a quedar afuera luchando hasta el final. Ahora, ¿tiene fundamento este pesimismo que tiene mucha de la gente con su selección? Quizás una de las respuestas posibles sea preguntándonos cómo se vive el fútbol en Bolivia. Bueno, hay países en que el fútbol se vive a pleno. Para mí Argentina es uno de esos países, mi país se vive muchísimo el fútbol. Brasil también se vive el fútbol a pleno. Y son países, Argentina y Brasil, en el cual sus clubes están fundados de hace muchísimo tiempo. Ya para los años 30 estaban muy consolidados la mayoría de estos clubes de fútbol, algo que en Bolivia no va a ocurrir. Pero miremos el caso extremo, porque Venezuela, si miramos a Venezuela, vamos a ver que todos los clubes más importantes de ese país tienen a lo sumo 20 o 30 años de fundados, o sea, casi como los equipos de Estados Unidos, que son todos recientes de hace poquito. Para mí que ahí mandan otros deportes como por ejemplo el béisbol. Ahora, ¿qué puede estar pasando para que clubes como Venezuela se le animen a Bolivia, incluso se le animen a Perú y hasta Argentina, que le empataron un partido? ¿Y por qué cuando hablamos de Bolivia, generalmente visitando a los otros países, casi siempre pensamos en una derrota segura? Bueno, yo opino que no es lo mismo hinchar por la selección de tu país a hinchar por el club al cual te identificas. Entonces no sería lo mismo cuando juega un partido la selección boliviana que cuando juega un partido de Strongest, que cuando juega un partido Oriente Petrolero, que cuando juega un partido Bolívar. No somos ingenuos y sabemos que en Bolivia hay todo tipo de rivalidades. Hay rivalidades políticas, rivalidades regionales, rivalidades de todo tipo. Porque no puede haber futbolísticas. Tiene mucho más sentido que una persona se identifique con un club que con la propia selección. Y después están las otras rivalidades, que son entre dos clubes de un mismo lugar. ¿Sí? Estábamos hablando de Bolívar y de Strongest, estábamos hablando de Oriente Petrolero y de Blooming, estamos hablando de Wilstermann y de Aurora, estamos hablando de Real Potosí y Nacional, etcétera, etcétera. Ahora hay mucha gente que no ve fútbol, o no le interesa el fútbol, o no juega fútbol, pero sí se prende a un partido de la selección de Bolivia. ¿Sí? Tanto varones como mujeres, hay gente que solamente mira a Bolivia por la selección. Ahora vayamos a algo concreto. ¿El nivel pasional de un país como el mío, como Argentina, es lo mismo que un país como Bolivia? Mi respuesta es no. Si en Argentina el 16% de la población muere de un infarto durante un partido de fútbol, en Bolivia solamente el 4%. Estoy batiendo fruta, no me crean. Y sí, no estamos en el extremo de un país que le gusta solamente el béisbol, y no estamos en el otro extremo de un país cuyos habitantes les agarra un colapso nervioso durante un partido de fútbol. ¡No! En Bolivia son un poco más equilibrados. Ojo, mucha gente sí que escucha los partidos. Había un vendedor ambulante que estaba en Oruro y que estaba escuchando San José y que venía un gol de San José y decía ¡San José, ven! Perdón. O sea que el gusto está, no ese alto nivel de pasión. ¿Dónde se puede ver eso, por ejemplo? Bueno, me tocó un momento en el que yo quería ir a ver el partido de Argentina-Bolivia. No en la cancha, sino en un televisor, en algún lugar. Yo pensaba que los bares, los lugares así de comida, gastronómicos, iban a estar todos viendo Argentina-Bolivia. Van a tener todos el televisor y va a estar la gente ahí en el bar, lleno ese bar, con toda gente boliviana viendo un partido contra Argentina. Ni ahí, ni estaban poniendo el canal en el cual pasaban el partido. Nada que ver. Fui yo con mis compatriotas, fuimos a ver a Argentina, que dicho sea de paso ese día perdió contra Bolivia. Creo que 2-0 había perdido. Y nos comimos el garrón de la derrota
pero increíblemente no teníamos nadie alrededor que nos cargara, nadie que nos dijera cosas, que nos bulineara por esa derrota. No había nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, querés armar un partido de fútbol? No para verlo, sino para jugar vos. Es muy complicado. Es muy complicado. Primero, es difícil encontrar una canchita de fútbol 5, una canchita de futsal, donde poder jugar fútbol. Es muy complicado. Y es muy difícil conseguir 10 jugadores con los cuales puedas compartir un partido de 5 contra 5. Si eso sería 9. Hay mucha disposición, eso sí, para jugar partidos de Wally, cosa que acá en Argentina no se ve. Pero sí tuvimos una lindísima ocasión de jugar contra chicas un partido de fútbol. Eso se dio en el parque, estábamos yo con mis compañeros extranjeros que estábamos jugando un partido y vinieron ellas y nos propusieron un desafío y lo jugamos. Por suerte ganamos. Pero eso creo que sí es notable en Bolivia y es el progreso del fútbol femenino. Cómo están escalando posiciones y cómo se están haciendo notar. Yo escuché en muchos medios de comunicación que el equipo de fútbol femenino de Bolivia está en crecimiento, ¿cierto? Y después hay otras ciudades, como por ejemplo Sucre, en el cual prácticamente no hay movimiento futbolístico. Por ejemplo, está el club universitario de la universidad, creo que hay otros clubes más, está el Petrolero, pero no está el mismo movimiento que se puede observar, por ejemplo, en La Paz o por ejemplo en Santa Cruz. Yo creo que tiene que ver con que son clubes mucho más poderosos, que tienen mucho más socios, que tienen más tradición, más títulos, más historia, más todo. Por ejemplo, fui a ver un Bolívar universitario, en el que Bolívar salió campeón, a Sucre. Y en ese momento prácticamente no había hinchas de Universitario. Eran muchos más los hinchas de Bolívar que habían venido para ver a su equipo, obviamente ganar el campeonato, era el partido definitivo. Y vaya si lo consiguieron. Pero siempre suponemos que esa pasión se traslada a los equipos de fútbol, que los equipos de fútbol se vuelven más poderosos, que los clubes sacan mejores jugadores y que tienen más ganas de jugar al fútbol y que por lo tanto adquieren mayor valor y pueden irse transferidos a otros países como Europa. Bueno, eso en Bolivia prácticamente no se ve. Y obviamente tiene un correlato en su participación en los mundiales de fútbol, el cual el último fue en el 94. Creo que por ese lado va un poco el pesimismo y no sé cuál será la solución. Hay que buscar una solución. Quizás no sea algo que le preocupe a la población de Bolivia eso, y donde no hay problema no hay solución, obviamente. Ahora te queda suscribirte, ver los videos pendientes, que yo me tengo que ir a un partido de fútbol. Dale, un besote en la frente, abrazo grande y seguimos en contacto.